Hola, ¿se puede jugar? Esto es el Club del Rendimiento, temporada 4, episodio 3. Hoy tenemos a Patricio Gafner, un episodio de esos que me encantan, de esos que no te esperas, con un perfil diferente que no había venido hasta ahora. Él es fisioterapeuta y osteópata de caballos de élite, de alta competición. Y claro, estamos muy acostumbrados al perfil de fisioterapeuta. Vino aquí el genio Sergio Romero, que espero que vuelva a venir, de tratar con personas, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el mundo del caballo? Creo que hay un montón de paralelismos que podemos transferir, que podemos aprender, y yo te invito que durante la charla, que al final me la tomo con una curiosidad y preguntas ingenuas de intentar conocer qué pasa ahí, que todo lo que explica Patricio, tú lo intentes transferir al mundo humano, al deporte, a la empresa, a tu contexto, con personas, porque la verdad es que hay más similitudes de las que aparentemente parece. Así que disfruta mucho de Patricio, porque vamos a entrar en un nuevo mundo. Patricio Gafner, bienvenido al Club del Rendimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí. Bueno, hoy tengo mucha curiosidad por este episodio, pero lo primero que te quiero decir es que, o sea, llamándote Patricio Gafner es difícil, ¿no? No triunfar en la vida. O sea, yo ese nombre digo, este tío es un tío de éxito. La primera vez que lo analizan de esta manera. Sí, es verdad que es poco habitual. Yo soy nacido en Argentina. Tampoco sé si hay muchísimos Patricios en Argentina, creo que es más chileno, pero me llamaron así. Y el apellido es porque en Argentina hay muy pocos argentinos que si nos remontamos 2-3 generaciones atrás no sean de familias inmigrantes. Y en este caso es la línea que me da el apellido es suizo-alemán. Pero luego tengo mucha parte italiana y un poquito española del sur de España. Pero sí. Sí, no sé si esto me ha ayudado de alguna manera a que las cosas me vayan mejor o peor, pero es el nombre que me ha tocado llevar. Yo lo veo un nombre así con bastante gancho, poco habitual aquí. A mí me gusta. Y entonces, bueno, con esa curiosidad, con la misma que te acabo de preguntar lo del nombre, hoy me gustaría entrar en tu mundo, pero ¿qué deberías saber de ti o de tu trabajo para poder hacerte buenas preguntas o poder indagar bien? Porque esta pregunta que te hago ahora seguramente también la tiene mucha gente que nos escuche, que quizá desconoce un poco tu mundo. El mundo del caballo o el mundo de la fisioterapia. La verdad es que en mi caso está súper imbrincado, ¿eh? O sea, ambos. Es decir, para mí la gracia es esa unión entre los dos. Yo creo, ya entramos en materia y empezamos a hablar de lo que es la fisioterapia y en mi caso la osteopatía de caballos. Yo creo que la gracia, en todo caso, como yo la practico, como yo la entiendo y como yo la practico, es que esté muy relacionado. Esto igual en fisioterapia deportiva humana puedes desligar un poquito la fisioterapia o la osteopatía que practicas y el deporte en el cual estás especializado. En el mundo del caballo es complicado. Entonces sí que en mi caso, tal y como yo lo entiendo, es muy importante que nunca olvides que estás trabajando con un caballo atleta y que tengas muy en cuenta cuál es la idiosincrasia del mundo hípico, el lenguaje del mundo hípico, la gestión del caballo deportivo y cómo funciona esto a nivel mucho más global que estrictamente a nivel anatómico, biomecánico o fisioterapéutico. Es decir, es muy importante entender al caballo en su contexto global, que hoy en día es un contexto, en todo caso el tipo de paciente que tengo yo es un contexto muy deportivo. Y ahí entran temas de cultura hípica, de gestión del caballo, de entender cada una de las disciplinas, de entender cómo piensa y cómo actúa el jinete, de entender que el caballo, además de ser un animal con el cual se practica ocio y deporte, también es un animal de compraventa. Son muchos factores que van mucho más allá de la práctica estricta de la fisioterapia. Y te lo digo porque sí que es verdad que tengo colegas que llegan a la fisioterapia equina desde el puro interés por la terapia manual o por la fisioterapia, es decir, sin conocimientos hípicos previos
y que tienen que, y algunos lo consiguen y lo consiguen con mucho éxito, labrarse un camino en el mundo de la fisioterapia de caballos entrando desde la fisioterapia. Yo entro desde la equitación. En mi caso, hoy la practico con muchísimo gusto, con muchísimo interés, me flipa, me apasiona, es con lo que me gano la vida, pero yo llego a esto desde la práctica hípica y no desde una pasión necesaria por la terapia manual o por la fisioterapia. Esto llegó después. Llegó mucho más tarde como una opción válida para vincular mi pasión por el mundo del caballo y los estudios. Y aquí estoy. Pero sí que es verdad que, y esto es importante, darle a la curiosidad transversal por el mundo hípico el valor que tiene. Y quizás como clave del éxito también para practicar esta profesión con ciertas garantías. No solo garantías para que nosotros nos ganemos bien la vida, sino para que los caballos vayan mejor. Es muy importante. Yo creo que realmente es súper necesario entender al caballo en toda su globalidad. Me ha parecido súper interesante este punto que has dicho de cómo entras a un entorno, a un sector o a un contexto, tanto en qué momento como desde qué punto, ¿no? O sea, tú has dicho, yo vengo de la equitación, no vengo de la fisioterapia, ¿no? Una cosa que yo me encuentro mucho en el mundo del deporte es, no lo sé, hay gente que está muy vinculada al mundo del entrenamiento, ¿no? Y entonces igual tiene otras curiosidades, inquietudes que quiere resolver, o hay gente, no sé, a veces muy interesada en el ámbito de la psicología, del coaching y tal, entonces tiene interés en vincularse al entorno deportivo. Entonces, claro, creo que son perfiles diferentes. En tu caso, ¿qué crees que cambia entrar desde la equitación o si hubieras entrado desde la fisioterapia directamente? Para mí lo cambia todo. Qué importante es, ¿no? Donde pongas el foco. En casi todo en la vida, ¿eh? Pero sí que es verdad que lo has descrito muy bien y antes de que empezáramos a charlar o antes de que empezáramos a grabar la entrevista, lo estaba pensando y qué importante es donde cada uno de los profesionales que ejercen muchas veces una profesión que teóricamente es la misma, que para mí no lo es, y hoy en día es verdad que todo tiene tantos matices y tantas capas que probablemente un psicólogo deportivo versus otro psicólogo deportivo no están practicando el mismo trabajo. En mi caso es más o menos lo mismo. Qué importante es donde pongamos el foco. Yo, por ejemplo, si lo llevo a la práctica, es verdad que la gente me conoce por una prácticamente obsesión por el análisis dinámico o biomecánico del caballo en su contexto deportivo. Y es verdad que al final yo practico muchísima terapia manual, ¿eh? Mi sistema de trabajo parece bastante sencillo, luego hay matices y se complica un poco, pero yo trabajo básicamente con muchísima terapia manual, una terapia manual muy osteopatizada por mi formación osteopática, y luego muchísimo ejercicio terapéutico o análisis biomecánico de lo que los caballos hacen en su día a día. Entonces, a mí me interesa mucho ver a los caballos trabajar, ir a la pista, verlos en concurso, entender, porque esto al final, si vamos un poquito al origen, es decir, si la pregunta fuera ¿qué es la fisioterapia de caballos? ¿Qué es la fisioterapia equina? Sucede que la respuesta teórica debería ser la fisioterapia equina es lo mismo que la humana, pero aplicada en caballos. Lo que pasa es que llevado a la práctica no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ámbito de la reeducación o la rehabilitación de lesiones musculoesqueléticas, tendinosas, ligamentosas, articulares, óseas, musculares, etcétera, tradicionalmente lo han tratado los veterinarios con reposo más o menos estricto, algo de tratamiento químico, sobre todo antiinflamatorio, protocolos de ejercicio controlado de reintroducción al esfuerzo, de return to play, muy progresivos, es decir, que realmente pasan por muchas etapas, medidas ortopédicas de tipo herraje correctivo si es necesario y poco más. A nosotros, a los fisioterapeutas, se nos educa para entender cómo funciona la lesión y teóricamente cómo corregirla. El problema es que llevado a la práctica hay poco espacio para eso. O sea, quizás algún colega fisioterapeuta de caballos que nos esté oyendo estará diciendo, hombre,
No, yo lo practico mucho, pero es cierto que el fisioterapeuta de caballos, en el ámbito de la rehabilitación estricta de lesiones del caballo, con tratamientos muy intensivos, prácticamente diarios, durante todo el tiempo de la reeducación, es algo que sucede poco. En los países anglosajones hay un poco más de centros de internamiento donde los caballos se quedan todo el tiempo de la rehabilitación, pero son tratamientos excesivamente costosos y normalmente el propietario de caballos, y más de caballos especialmente caros, no quiere perder el control del caballo, entonces los caballos no. Es raro que se queden en un sitio todo el tiempo de la rehabilitación. La teoría nos dice que sería ideal, pero llevado a la práctica, ya en España hay, no sé si habrá 2, 3, 4 centros de internamiento de caballos en convalescencia y todos suelen girar alrededor de algún dispositivo de hidroterapia. Algún centro que tiene piscina, pues hay menos, que además hacen rehabilitación. Algún centro que tiene algún circuito para nadar en un circuito inundado, tienen rehabilitación, y algún centro que tiene un aquatreadmill, un tapiz rodante inundado, tiene rehabilitación. La realidad es que es sumamente caro, que la mayoría de los propietarios no quieren perder el control de sus caballos, porque tú cuando los envías allá no solo se los envías a un fisioterapeuta, sino que pierdes el control de quién les está dando la comida, quién está haciendo las curas básicas, quién se está ocupando del día a día del caballo. Entonces es complicado. La realidad es que es complicado. Entonces, ¿dónde actuamos básicamente los fisioterapeutas, osteópatas de caballos en nuestro día a día? Es en alteraciones del rendimiento. Lo más habitual ya no es trabajar en lo que entendemos como una lesión anatómica, sino en una disfunción del rendimiento, en una alteración, en un cambio del rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el caballo de salto de obstáculos se tiene que mover bien y tiene que saltar bien. En el momento en que, y lo estoy vulgarizando mucho, lo estoy simplificando mucho, porque luego un recorrido de obstáculos, además del momento del salto, tiene cambios de dirección, cambios de velocidad, y cualquiera de los parámetros que afectan a el funcionamiento del caballo en todo este circuito se entiende como un cambio en la funcionalidad, en la función, y aquí es donde nosotros sí que trabajamos de forma mucho más abierta, desinhibida, clara, y donde se nos da espacio y se nos da lugar. El caballo de doma clásica, además de moverse bien, tiene que realizar bien ciertos ejercicios que evolucionan en su grado de complejidad en función del nivel de doma, de evolución técnica del caballo, y en función de la edad que tiene, que muchas veces van asociados, siempre van asociados. Pues en el momento en el que el caballo de doma clásica o se está moviendo peor sin una causa locomotora específica, o bien está haciendo frente a los ejercicios de una forma disfuncional, lo que antes hacía bien ya no lo hace bien, o hay algo que le está costando de forma particular, ahí es donde intervienen los fisioterapeutas. El caballo de ride, de carreras de larga distancia, tiene que ser capaz de hacer carreras que van de 40, 60, 80, 100, 120, 160 kilómetros, pero además ir enfrentándose a una serie de inspecciones veterinarias a lo largo de toda la carrera, en las cuales tiene que estar teóricamente no cojo. Pues en el momento en el que el caballo empieza a presentar una alteración de la función a lo largo de toda la carrera o en entrenamiento sin una causa locomotora específica aparente, ahí interviene el fisioterapeuta. El caballo de horseball lo mismo, caballos de ocio también. Entonces, para que quede claro un poco la diferencia que hay entre la intervención en lo que es una lesión anatómica, en la cual en fisioterapia humana sabemos que existen centros de rehabilitación y tú durante el tiempo que dura la rehabilitación de tu lesión vas yendo al centro X veces y demás. En caballos, la teoría nos dice que esto sería posible, pero llevado a la práctica es poco habitual. La realidad es que es poco habitual. En todo caso, en nuestro país, luego hay países donde tienen más centros, pero aún así no es el 100% de los caballos que cuando están lesionados van a un centro de rehabilitación. No es verdad. Pero sí que es verdad que hay un campo de trabajo enorme y súper eficaz, donde ahí sí que podemos ayudar, y es la parte que a mí más me interesa, en lo que es la disfunción, tanto biomecánica como fisioterapéutica, porque muchas veces tú encuentras una causa probable y concreta y tratable del motivo por el cual el caballo ha alterado su rendimiento. Pero muchas veces es una suma de factores y el análisis es mucho más global, y ahí sí que hay que contextualizarlo. Luego, además, hay, que esto a mí me pasa mucho por el tipo de cliente que tengo,
un seguimiento cotidiano de caballos de alto nivel que tú los ves, estén yendo bien o no estén yendo bien. Porque es el seguimiento cotidiano del caballo deportista, como sucede con los deportistas humanos, porque sabemos que un deportista sano no solo se lesiona menos, sino que rinde mejor, es decir, que hace mejor su deporte, y el caballo de salto es capaz de saltar más alto, derribando menos barras y yendo más deprisa. El caballo de doma clásica es capaz de moverse mejor, ser más expresivo y además ser mucho más justo, simétrico y correcto en la naturaleza técnica de los ejercicios. El caballo de horseball gira mejor y acelera más rápido. El caballo de concurso completo, que no me lo quiero olvidar porque tengo muchos y muy buenos clientes en concurso completo, es capaz de hacer las 3 pruebas. Luego, si quieres, te explico un poco cada disciplina. Es capaz de hacer las 3 pruebas mejor, de forma más homogénea, sin despuntar o sin fallar necesariamente en uno de los 3 test, y llegar al final del concurso en mejor estado, para que diferenciemos un poco. Entonces, la pregunta original, que era ¿qué es lo que define un poco mi método? Es que en esta parte de seguimiento cotidiano del caballo atleta y en esta parte de análisis de por qué hay cambios o alteraciones en el rendimiento deportivo del caballo, yo he hecho de esto un poco mi especialidad. ¿Por qué? Porque me obsesionan los deportes hípicos y porque, como yo te decía, yo llego aquí desde la equitación. Entonces yo tengo un bagaje previo que me ayuda a entender cómo funciona el caballo en su contexto deportivo. O sea, yo la semana pasada estuve en el Sunshine Tour de Montemedio, en Vejer de la Frontera, en el sur de España, donde se organiza un circuito hípico. Tenemos la suerte los españoles de que, si bien no somos un país pionero o puntero en los deportes hípicos, sí que tenemos, por nuestro clima, tenemos muchos circuitos internacionales donde jinetes de todo el mundo, sobre todo de toda Europa, vienen a hacer su pretemporada o la temporada de primavera y otoño. Cuando empieza a hacer calor se van. Yo también lo haría. Y se nos juntan en varios circuitos. Por ejemplo, en Dehesa Montemedio se llegan a juntar 3.500 caballos en un periodo de 6 semanas con 21 pistas de concursos simultáneas. Yo la semana pasada estuve ahí y obviamente que traté muchos caballos y estuve viendo a mis pacientes saltar en la pista, pero además yo soy capaz de sentarme en una grada y estar 5 horas mirando caballos de 6 años saltar uno detrás de otro. Entonces yo creo que lo que diferencia mi sistema de probablemente los demás es esto, es ir al deporte, ir al funcionamiento del caballo en su contexto deportivo. Ok. Me está encantando entrar en este mundo, ¿eh? Ya estoy empezando a hacer 1000 conexiones con el deportista humano también, ¿eh? Que no sabía hasta qué punto era posible, pero te lo voy a intentar ir sacando. Pero has dicho una cosa que me parece muy interesante y quería a ver que la puedes diferenciar. Tú hablas de que entras cuando hay alteraciones en el rendimiento, ¿no? Del caballo. Pero ¿hasta qué punto o cómo sabes tú diferenciar si lo que ves es una alteración del rendimiento o es que no existe esa capacidad, ese talento o ese caballo no da para más? Mira, te diría que es más fácil dar respuesta a tu pregunta que tener que cuando estamos obligados, y estamos obligados siempre, a evaluar en la ecuación parámetros como la técnica, porque muchas veces el caballo igual no está al nivel que se le pide, no porque él no sea capaz, ni por condiciones primigenias naturales y porque igual él sí que tiene la capacidad, ni porque tiene una lesión o disfunción que lo está impidiendo, sino porque técnicamente el que está arriba no está al nivel. O porque sí está al nivel, pero no lo está montando como debería, o el caballo no se está entrenando como debería, o no tienen ambos el feeling y la conexión que deberían tener. Pero bueno, en cualquier caso, sí que es verdad que ahí es donde hay que entender un poco la cultura hípica. Y una vez más, con toda la modestia que debo tener, creo que es algo que me ayuda mucho, y es que yo he sido propietario, yo he sido jinete y he sido propietario, no jinete, de caballos de concurso. Y ahí te enfrentas a un camino muy complicado, que es la inversión que he hecho comprando este caballo joven, que espero que sirva para el deporte que tiene que servir y espero que esté en el nivel que tiene que estar, entre otras cosas, porque
su valor será mucho más alto y nos permitirá ir a concursos más chulos y probablemente si es un caballo de comercio lo terminaremos vendiendo por un precio mucho más justo y razonable, ha hecho que yo también sea capaz de evaluar si mis pacientes no están dando el callo porque igual no son capaces de darlo. Y ahí, te voy a decir la verdad, entran tantos factores muy subjetivos que seguramente el psicólogo deportivo también me diría, ostras, no sé, he llegado a esta conclusión a través de la entrevista y charlando con el deportista que tengo delante me he dado cuenta de que igual es una máquina deportiva, pero la cabeza no tiene la cabeza de... Y muchas veces... Hostia, no sé, cuando has tratado muchos olímpicos te das cuenta que los olímpicos tienen algo diferente y no sabes bien lo que es, pero tienen algo, son extraterrestres y... Entonces, hay parámetros, por ejemplo, en el caballo de salto hay parámetros de fuerza, elasticidad, técnica. Técnica es decir que además de tener aptitudes de fuerza y de elasticidad, sepan utilizar el cuerpo de forma acorde al deporte que están practicando. Es decir, que técnicamente se puedan mover alrededor de la barra para que esta barra no se caiga. Cabeza, es decir, que no se asusten ante el esfuerzo. Pero ya no solo porque damos por sentado que en jinetes de alto nivel van a saber el management del caballo, la gestión psicológica, emocional del caballo va a ser buena y los caballos van a ir evolucionando progresivamente. Ya a mí me da igual que el caballo se asuste del público, de las banderitas o de la megafonía. No. Es importante que el caballo no se asuste del esfuerzo. Que además tenga capacidad de superación, que no tenga miedo al entrenamiento, que sea rápido, que tenga velocidad mental para coordinarse delante de esfuerzos repetidos. ¿Qué más? Salud. El parámetro salud ya no directamente relacionado con la fisioterapia, sino la salud global. Hay caballos súper prometedores que no tienen la consistencia física que tiene que tener un deportista de alto nivel para tener una carrera suficientemente larga. Bueno, pues todos estos parámetros, si están o no están, también me hacen entender a mí si el caballo está preparado para la disciplina que está practicando. Por ejemplo, en doma clásica es quizás un poquito más, es mucho más complejo de que suceda, pero es mucho más fácil de explicar. Hoy en día el caballo de doma clásica, además de ser técnicamente justo y correcto y preciso y excelente en el desarrollo técnico de los ejercicios, se tiene que mover bien. Ahí entraríamos en un tema de debate hípico general, que quizás es un poco ingrato porque tú puedes tener un caballo mejor domado y que sea un mecánicamente perfecto, pero que igual la motricidad de base no sea tan espectacular y exuberante y este caballo tendrá menos notas que lo contrario. Pero bueno, si el caballo no se mueve suficientemente bien o el caballo no está técnicamente a la altura de lo que se espera, las notas serán menores Pero luego hay matices, porque yo no intervengo en esto. O sea, a mí no me piden que vaya a haber un caballo de doma clásica para que se mueva globalmente mejor. Y a mí me piden que vaya a haber un caballo de doma clásica porque los apoyos a la derecha no están funcionando. O las piruetas a la izquierda son buenas, pero a la derecha no. O el caballo, la calidad del contacto es muy distinta entre una rienda y la otra. O el caballo se defiende al contacto de una de las dos piernas, pero no se defiende cuando la pierna está en la cincha, sino que se defiende cuando está a 3 milímetros por detrás. O etcétera, etcétera. Entonces es mucho más sutil. En el concurso completo, por ejemplo, también es mucho más complejo de obtener, pero es fácil de analizar. Es un triatleta. Entonces, ¿cuándo sabemos si el caballo está a la altura o no del deporte que está practicando? Hombre, tiene que ser un caballo capaz de moverse hoy en día prácticamente igual a un caballo de doma clásica en el test de doma clásica. Piensa que el concurso completo es una prueba de 3 días compuesta por una reprise de doma clásica, un recorrido de cross country, de saltos en campo a través, saltos no derribables en general, ahora hay algunos derribables de perfil natural, en un recorrido de una distancia variable, pero que puede llegar a los 6-7 kilómetros, y luego un recorrido de salto en pista sí derribable. Perdón. Entonces, tiene que ser capaz de hacer
las 3 pruebas en el mejor nivel posible. Hoy en día un caballo de concurso completo se tiene que mover prácticamente igual de bien y ser igual de correcto técnicamente que un caballo de doma clásica pura. Si tú no estás en los 10 primeros, o a veces 5 o a veces 3 de la lista al principio del concurso, ya estás fuera. No estás eliminado, pero sabes que no vas a clasificar. Luego este caballo tiene que ir al cross y tiene que ser capaz de galopar rápido y durante X número de minutos en un recorrido de campo a través, donde el esfuerzo es máximo porque hay un esfuerzo cardiopulmonar, muscular muy bestia, y además tienen que ser valientes y además tienen que pensar muy deprisa. Y luego tienen que entrar a la pista y transformarse en un saltador de vallas de circuito que tiene que hacer un recorrido en alto nivel. Es un recorrido de entre 1,25 m y 1,35 m, donde no pueden derribar. Entonces tú los has puesto en condiciones de mucho galope, con un centro de gravedad muy cerca del suelo, con obstáculos que sí pueden tocar, que sí pueden rozar, y los llevas a la pista y tienen que saltar una prueba de 1,35 m con obstáculos que no pueden derribar, con doble, triple. Entonces, si el caballo de concurso completo o es capaz o no es capaz. Si no es capaz, está fuera. Entonces, tú no vas a juzgar el rendimiento de un caballo de concurso completo porque no se mueva como un caballo de doma clásica. La cuestión no está ahí. La cuestión está en, pues no sé, me lo invento, que hay una falta de movilidad del tórax entre los hombros, y esto hace que en distancias muy cortas, por ejemplo, un caer y partir en el campo, el caballo no puede batir en el segundo elemento. Bueno, vamos a ver si podemos incrementar la movilidad de esta estructura, quitando tensión en la zona pectoral, mejorando la movilidad de la cruz, etcétera, etcétera. Entonces, el tema está un poquito ahí, en entender cada una de las disciplinas, pero ya te digo, vamos muy al detalle. En todo caso, yo voy muy al detalle. Vale, no, me parece súper chulo lo que dices, porque, y también invito a la gente a que haga este paralelismo con su contexto, con su realidad, con deportistas humanos, porque eso también pasa mucho con personas, ¿no? De plantearte cuando un deportista o una persona, una empresa, o sea, hasta qué punto no rinde más porque no tiene las condiciones adecuadas, por el contexto, por el entorno, por el entrenador, por el jefe, la jefa, o porque podría desarrollar mejor sus capacidades, o hay alguna descompensación y haría que funcione mejor. Entonces, me ha parecido interesante esta reflexión. Y luego, aunque yo tengo desconocimiento de este ámbito, pero ya intuía que esa definición muy simplista de fisioterapeuta de caballos es lo mismo que el de una persona, pero con caballos, porque claro, hay muchos matices, ¿no?, que me vienen a la cabeza que son diferentes. Por ejemplo, la primera es directamente tu cliente como caballo no te habla, o sea, para bien o para mal, ¿no? O sea, igual te habla o te comunica de otra forma, pero no te dice me duele aquí, me molesta allá, para bien o para mal, porque tampoco entiendo que te pone excusas, ¿no? Y tampoco un caballo como una persona, a veces una persona lesionada en el ámbito de fisioterapia igual también tiene pues mucha prisa por volver a jugar o volver a competir o volver a tal, ¿no? El caballo un poco hará lo que tú le digas, o no hay esa autojustificación para argumentar o explicar las cosas que tienes que desgranar como fisioterapeuta, qué es cierto, con qué me quedo, qué prefiero valorar yo. Entonces, ¿qué diferencia hay de todo eso en tu ámbito, ¿no? Al tratar a este animal que realmente la comunicación con él entiendo que es diferente. No, yo creo que es el kit de la cuestión. Volviendo un momento a la pregunta previa y la conclusión que has hecho, sí que es verdad que hoy en día, y probablemente por el tipo de caballo y de jinete, o sea, de cliente con el que yo trabajo, al principio de mi carrera todo era mucho más random. Entonces me movía en una base de caballos multidisciplina muy amateur, donde sí que tenías que tener muy claro que igual a este caballo no se le estaba pidiendo lo que el caballo estaba capacitado para dar. Yo siempre digo que todos los caballos son buenos en algo, y que muchas veces el problema es que nos hemos centrado en una práctica que no es la que al caballo le conviene. Y ya está. Pero hoy en día ya no me pasa, ¿eh? Es decir, mis clientes jinetes ya son muy conscientes de que a cada caballo le están pidiendo lo que al caballo le toca, tanto en disciplina como en el nivel dentro de la disciplina, y esta cuestión ya no está ahí, es muchísimo más sutil. Pero bueno, lo digo básicamente porque entonces el embudo ya es mucho más fino, y así que vas a ver por qué
Si todo lo que debería funcionar no está funcionando, vamos a ver por qué, ¿sabes? Pero de esto ya se han ocupado ellos, es decir, la criba de la disciplina y el nivel ya la han hecho ellos. Yo lo que tengo que ver es por qué está pasando para que esto no funcione, cuando debería funcionar, ¿sabes? Y luego ya yendo a esta segunda pregunta, es el kit de la cuestión, pero bueno, el veterinario te dirá que es exactamente, o sea, que si los caballos hablaran, los veterinarios no existirían porque serían médicos, los fisioterapeutas, osteópatas de caballos es exactamente lo mismo, los etólogos serían psicólogos y todo se acabaría. Dicho eso, prefiero mil veces tener que ingeniármelas para entender lo que el caballo me está diciendo, porque a su manera se comunican. Negar y obviar que esta comunicación existe sería un error. Hablar en nuestro idioma no hablan, entonces los que tenemos que hacer el esfuerzo obviamente somos nosotros, pero lo prefiero mil veces, o sea, no cambiaría mi trabajo, no me dedicaría a la fisioterapia, o ya no podría, es decir, creo que tiene cosas muy buenas y de hecho los fisioterapeutas y osteópatas de caballos nos tenemos que inspirar todos los días, sobre todo en la parte técnica, ya muy inherente a nuestro trabajo, de lo que se hace en humana, pero yo no lo cambio por nada. Entonces, aquí la idea es, y yo en esto sí que soy súper estricto, protocolizar muchísimo los procedimientos y cuidado, los protocolos están hechos para cargártelos, pero yo sí que, y esto cuando daba clases en la universidad a fisioterapeutas generalistas, se lo decía mucho y de hecho me encontraba que era muy guay porque yo les hablaba de fisioterapia equina, pero les daba muchos tips que luego a ellos les han servido para tratar a humanos. Quizás porque como lo mío era una asignatura de cuarto donde yo resumía en un trimestre toda la fisioterapia de una especie, entonces ellos volvían a ver muchas cosas desde el principio y las condensaban. Yo les decía, mira, hay un momento donde tenéis que hacer un ejercicio. Os tenéis que sentar un día y pensar, ¿qué quiero analizar en cada caballo que a mí, por lo que yo sé, por lo que a mí me gusta y con lo que yo me siento cómodo, me vaya a dar información válida para construir un diagnóstico? No voy a incluir en mi protocolo de evaluación cosas que me han dicho que son muy interesantes, pero que yo no sé analizar, o que a mí no me gusta analizar, o que a mí no me aportan información, pero sí que me voy a sentar y lo voy a protocolizar. Protocolo que obviamente es evolutivo en el tiempo y el protocolo que yo usaba en el primer año de ejercicio no es el protocolo que uso hoy a los 15 años de ejercicio. Pero este protocolo me tiene que permitir, en base a herramientas no comunicativas o no estrictamente comunicativas, la comunicación verbal la obviamos, hay otros tipos de forma de interpretar lo que el caballo te está diciendo, cómo puedo obtener el máximo de información. Entonces, mi forma de trabajar es un análisis estático. Primero una anamnesis, esto es interesante. Primero hay una anamnesis que hago con el propietario jinete. Y luego ahí entramos, o sea, abrimos un melón muy bestia. Y es que hay jinetes que me explican cosas que me ayudan muchísimo, porque los conozco, sé que son finos, sé que montan muy bien, sé que tienen muchísima sensibilidad, y lo que ellos me dicen me ayuda mucho a terminar de perfilar el diagnóstico fisioterapéutico o el diagnóstico osteopático, y subrayo diagnóstico fisioterapéutico osteopático, que no es un diagnóstico de medicina convencional, y ahí la importancia de reivindicar que el diagnóstico de fisioterapia o el diagnóstico osteopático existe, me ayuda mucho a perfilarlo, pero luego hay veces donde la anamnesis no me sirve, porque yo sé perfectamente que lo que yo me voy a encontrar cuando empiece a palpar no tendrá nada que ver con lo que el jinete siente. Pero es un melón muy grande porque ahí entramos en algo que va a resultaros muy curioso, pero que es el efecto placebo sobre el jinete. O sea, muchas veces el éxito de la intervención fisioterapéutica osteopática no depende de que el caballo se encuentre mejor. Depende de que el jinete lo note mejor. Es decir, que estamos haciendo un placebo o un nocebo sobre alguien que no es el paciente que ha recibido el tratamiento. Y esto, bueno, es muy interesante, pero hay que darle el valor y la importancia que tiene, ni más ni menos. Pero bueno, esto lo dejo un poquito aparte. Yo primero hago una anamnesis donde me hablan del historial de vida del caballo, tanto general como antecedentes médicos, nivel deportivo, etcétera, muchas cosas. Después de esto hago un análisis manual en estático,
con técnicas de fisioterapia y osteopatía, una evaluación fisioterapéutica osteopática. De ahí nos vamos a hacer un análisis dinámico, que para mí es súper importante. Yo el 100% de los caballos intento verlos en movimiento, en una línea recta al paso y al trote, sobre unos 15-20 metros, y en círculo al paso, trote, a galope, a las dos manos. En general, yo sobre una superficie funcional. No hago una diferencia entre suelo blando o duro, porque entiendo que yo lo que estoy haciendo es un análisis de fisioterapia y no un examen de cojeras al uso. El examen de cojeras al uso lo tiene que hacer el veterinario. Yo hago un examen de fisioterapia. Y ahí a veces hago un análisis con caballo montado o no. Si lo hago o no lo hago muchas veces depende de la organización de la sesión, porque si el jinete se sube al caballo, luego vamos a tener que dejar que se enfríe y entonces pasa más tiempo. Entonces muchas veces lo que hago es que en una primera visita yo analizo sin jinete y en una segunda visita nos emplazamos a que él se suba y ahí lo abordamos de otra forma. Entonces volvemos al espacio de trabajo y ahí empieza todo un tratamiento de fisioterapia y osteopatía muy manual, y ahí es donde yo digo que yo, además de ser un enfermo de la biomecánica aplicada a la equitación, soy un terapeuta manual. Yo trabajo muy poco de hecho no trabajo con máquinas, no tengo máquinas, y soy un osteópata y además un biomecánico de caballos montado. Pero es verdad que para la parte manual yo funciono mucho con técnicas osteopáticas adaptadas. Si volvemos al origen de la pregunta, y es cómo entiendo yo que el caballo tiene o no tiene dolor, bueno, él me lo explica en base a muchos síntomas que pueden ser físicos y locales, o pueden ser más generales, o puede ser cómo él reacciona emocionalmente al estímulo, está más enfadado, está menos enfadado, es un punto gatillo activo o no está activo, hay una deformación de la estructura que estamos evaluando, hay un cambio de temperatura de la estructura que estamos evaluando, hay una alteración de la movilidad de la estructura que estamos evaluando, que quizás es lo más importante, y ahí así que entramos en diagnóstico osteopático un poco más fino, pero sí, todo esto lo hacemos sin que él nos diga no solo si le duele o no le duele, sino que sin que él nos diga me duele ahí o no me duele ahí, que es donde es lo más importante, porque al final yo creo que el kit de todo este rollo que os estoy metiendo es que el jinete me llama porque el caballo, no sé, a la derecha gira menos bien porque los hombros se quedan por fuera y la grupa por dentro y el pie derecho no funciona como debería. Esto es un análisis hípico. Yo del análisis hípico hago un análisis biomecánico y del análisis biomecánico tengo que decidir cuál de todas las estructuras anatómicas implicadas en un gesto muy global es la causante de la alteración funcional. Y el caballo no me puede decir yo estoy girando menos bien a la derecha porque lo que me duele es, no sé, el menudillo del pie de fuera. No, yo tengo que descubrirlo. En colaboración con los veterinarios, porque aquí estamos omitiendo que muchas veces yo tengo la suerte de trabajar en equipos hípicos donde el veterinario va una vez a la semana, yo voy una vez a la semana y muchas veces el veterinario ha ido, el jinete le ha dicho al veterinario hay algo que no va, el veterinario ha ido, ha hecho un prediagnóstico, antes de terminarlo del 100% me dice ve tú, dime qué ves, qué piensas y luego ya seguiré yo y lo vamos haciendo así. Esto es un trabajo de equipo, ¿eh? A mí el jinete me ayuda mucho, pero el veterinario también, y muchas veces yo doy un paso atrás para que el veterinario siga y muchas veces el veterinario se para y yo intervengo y en función del resultado que haya tenido mi tratamiento el veterinario vuelve a venir. El herrador también influye, el nutricionista también influye, son muchas cosas, sí. Perfecto. Quería entrar en este punto de biomecánica aplicada que tú has dicho, que es uno de tus puntos fuertes y además uno de los pilares de tu trabajo. Y me gustaría, a ver si podemos hacer este paralelismo de, desde tu experiencia en el mundo del caballo, poderlo llevar a cualquier otro ámbito, porque al final pienso que la gracia de este podcast también es esa, ¿no? Que alguien puede escuchar este episodio que esté muy metido en tu mundo y diga, oye, voy a escuchar a Patricio como referente de mi sector, pero que otra persona que aparentemente no tiene nada que ver con este entorno, se pueda llevar ideas tuyas que le sirvan, ¿no? Entonces,
esta biomecánica, que es un ámbito muy interesante, que parece que tiene una palabra como muy rara, muy teórica, pero al final esta estructura de las cosas funcional, esta parte de ingeniería, ¿cómo tú en un caballo, al final por ser un animal más grande, con palancas más grandes, qué significa para ti leer un movimiento? O sea, ¿cómo analizas un gesto, una disfunción? ¿Qué parte del rendimiento la ves más técnica o más estratégica? O sea, al analizar tú el caballo, ¿qué trucos o puntos claves miras que luego gente se podría llevar a otro ámbito, sobre todo ámbito humano, pero ¿qué ideas podrían sacar de ahí? A ver, hay una parte muy... Yo hace muchos años que solo trabajo con caballos, entonces me es un poco complejo o quizás incluso desconozco cómo se podría aplicar lo que yo estoy haciendo hoy en día con caballos a los humanos. Hay una parte que es muy específica de mi trabajo con caballos por la idiosincrasia de cómo esto, los que nos estén oyendo que sí se mueven en el mundo del caballo sabrán que es un mundo tremendamente tradicionalista, muy anclado en conceptos y en formas de hacer muy culturalmente instaladas y es difícil cambiarlas. Yo lo que sí que me obligo, y es ahí donde le aporto un toque de modernidad al examen dinámico, es que ante un caballo en movimiento yo intento primero de todo ser capaz de diferenciar si lo que estoy viendo es una alteración puramente ortopédica, es decir, si el caballo está o no está cojo. Y en general, cuando el problema por el cual nos hemos encontrado con el propietario es una cojera o resulta ser una cojera, yo ahí sí que doy un paso al lado e intento tener un diagnóstico médico, porque necesito pruebas complementarias, ecografía, radiografía, anestesias y, obviamente, el savoir-faire, la opinión de un veterinario. Diferenciar la cojera de la disfunción fisiosteopática, es decir, la restricción de movilidad global en algún segmento que yo analizo. Esto puede ser la movilidad de la nuca, la movilidad de la mandíbula, en dinámico, la movilidad de la mandíbula, la movilidad de la nuca, la capacidad del cuello para girar a un lado o al otro, la movilidad del dorso para flexionar y extender en las dos direcciones, las espaldas que funcionen bien, la grupa que se mueva bien, y luego un examen biomecánico. Ya no analizo necesariamente la restricción de movilidad, sino el funcionamiento global del caballo. Y para la parte biomecánica, y ahí sí que damos un salto a lo que quizás a la gente le puede entender más, le puede ayudar más, yo ahí, una vez más, antes os hablaba de intentar modelizar protocolos de evaluación y tratamiento de fisioterapia y hacer un autoesfuerzo de evaluar cosas que a cada uno de nosotros nos aporta información, de lo que se nos ha enseñado y de lo que sabemos, intentar crear un sistema que nos es útil. Yo, en la parte biomecánica, me he creado mi propio sistema, básicamente basado en conceptos hípicos y en análisis de jinete, que luego yo, y ahí es donde mi labor pedagógica, porque yo me dedico mucho a dar clases también, creo que tiene máximo valor, y es que yo paso el 90% del tiempo intentando dar explicación a conceptos hípicos tradicionales. Una explicación científica, una explicación médica, una explicación anatómica o biomecánica. Pues para el examen biomecánico he hecho eso. Yo hago un análisis biomecánico del equilibrio o el desequilibrio dorsoventral, es decir, cómo funciona el caballo arriba y abajo, la flexoextensión del raquis tóraco-lumbosacro, equilibrio o desequilibrio de cadenas musculares, morfotipo que puede predisponerlo a unos mejores rangos de movimiento dorsoventral arriba y abajo, y luego un examen biomecánico del equilibrio o el desequilibrio lateral. ¿Por qué es muy importante esto? Porque el 90% de esas intervenciones sobre los cambios del rendimiento se basan en alteraciones del patrón lateral del caballo. Mi caballo mete mejor un pie que el otro. Mi caballo incurva mejor a una mano que a la otra. La calidad de mi contacto es muy diferente entre las dos manos. Mi caballo hace unas espaldas adentro muy buenas a la derecha, pero menos buenas a la izquierda. Y las hace muy buenas a la derecha porque consigo tener muchos grados de oblicuidad respecto a la pista, pero quizás la incurvación no es tan buena. Pero como las espaldas están por dentro, el juez me da mejores notas. O cuando estoy en el cross, cuando salgo de una vuelta a la izquierda, todo bien, pero cuando salgo de una vuelta a la derecha, ostras, las espaldas se me quedan por el otro lado y me cuesta mucho llegar al medio. Y como me cuesta mucho llegar al medio, la distancia nunca es la correcta.
por un tema de trazado y de calidad de llegada al salto. Bueno, son muchos temas que tienen relación con la biomecánica lateral del caballo. Y ahí entramos en si el caballo es diestro o zurdo, es igual, me da igual, no voy a entrar en léxico. Pero sí que hago este análisis biomecánico, dorso-ventral y lateral. Pero si os fijáis, aquí hay muchos parámetros hípicos y se mezclan de forma totalmente intuitiva y natural en mi diagnóstico. Es decir, la calidad del contacto es un parámetro hípico. Pero la calidad del remetimiento de los posteriores, que a los jinetes les obsesiona, es un parámetro hípico, porque de ello depende el funcionamiento técnico del caballo en la pista, pero también es un parámetro locomotor puro, porque es verdad que los rangos de movilidad de los posteriores deberían ser simétricos y a veces no lo son. Entonces es verdad que mi análisis biomecánico es un análisis de biomecánica aplicada a la equitación. Porque sí que es verdad que en las universidades de medicina veterinaria que están más especializadas en el análisis biomecánico con cámaras de alta velocidad, con marcadores de posición, con acelerómetros, ellos con plataforma de fuerzas, ellos llegan a conclusiones sobre la biomecánica del caballo. Tengo un par de libros aquí, pero es que, honestamente, o sea, son incomprensibles, aburridísimos y muy poco aplicables al día a día de nuestro trabajo. A nosotros lo que nos interesa es esa biomecánica llevada al funcionamiento del caballo. Entonces sí que te diría que lo que es interesante es modelizar algo que a ti te aporte información y luego llevarlo al deporte. Y ahí hay un análisis más general de funcionamiento global del caballo montado y luego un análisis un poco más específico de lo que pueda llegar a diferenciar un caballo de doma clásica de un caballo de salto, de un caballo de concurso completo, de un caballo de ride, de un caballo de enganche, de un caballo de horseball, de un caballo de polo o de un caballo de carreras. Es un poquito eso, pero sí que es verdad que, bueno, alimentarse de los resultados de evidencia científica, de estudios validados y consensuados, pero también llevarlo. Yo es que soy un defensor de la clínica, Yo soy un defensor de la evidencia empírica más que de la evidencia ultra científica. Te quería hacer una pregunta un poco ingenua de lo que tú has dicho, que te enfocas mucho en las terapias manuales, porque yo ahora me imaginaba la típica persona en una camilla con el fisio movilizándole, pero claro, tú con un caballo, estas bestias de élite que tratas tú, súper musculadas, esbeltas, grandes, que debe pesar eso, la hostia, ¿realmente tú puedes hacer todas estas terapias manuales o tienes que ayudar de alguna forma? ¿Cómo lo haces? Obviamente todo no, pero la mayoría de técnicas están adaptadas. A ver, al final, yo siempre lo digo, la gente me dice, ¿ahora estás haciendo fisioterapia o estás haciendo osteopatía? No tengo ni idea. O sea, yo llevo casi 20 años trabajando, 20 años desde que me formé y 18 años trabajando, y mi terapia manual es una terapia manual que es una mezcla de lo que aprendí en fisioterapia, terapia manual fisioterapéutica, toda mi formación osteopática, tanto en el tratamiento como en el diagnóstico, y luego eso lo mezclé, hice una mezcla y ahora ya no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Y probablemente casi el 90% de las técnicas que uso hoy son técnicas propias, inspiradas en todo lo que sé. Pero bueno, ahí tienes técnicas con más brazo de palanca, menos brazo de palanca, técnicas más alejadas, más de proximidad, técnicas más o menos tisulares de inducción de proximidad, muy milimétricas. Es verdad que esto igual es una vulgarización porque todas las técnicas, independientemente de lo lejos que estés o del brazo de palanca que necesites para el éxito mecánico de la técnica, deberían estar impregnadas de una cierta palpación tisular. Pero bueno, en función de todo eso, tienes que adaptar más o menos la técnica, porque todas las técnicas de proximidad, de inducción miofascial o de resiliencia tisular, de palpación fina, las haces exactamente igual. Y luego las técnicas que sí que necesitan más brazo de palanca, más posicionamiento del caballo, pues ahí te tienes que adaptar, básicamente porque a él siempre lo tienes de pie y porque pesa mucho. Sí que es verdad que es fantástico porque el grado de sensibilidad del caballo se multiplica por 10 respecto al del humano. Es decir, que toda la complejidad que tiene poder movilizarlo y posicionarlo previamente o durante la técnica que estés empleando,
luego se contrarresta por un grado de permeabilidad, de recepción y de gratitud física, no de gratitud emocional, pero sí de lo agradecido que es el cuerpo del caballo a las técnicas que practicamos, es mucho más alta que el del humano. Mira, hay una cosa muy sencilla, muy vulgar, que nos sirve para comprender ese grado de sensibilidad. Un detalle muy tópico, y es que la sensibilidad que tiene el caballo, tiene un músculo que rodea todo su cuerpo, que es el músculo cutáneo, que reacciona a cuando, si os habéis fijado, cuando una mosca se posa en el cuerpo de un caballo, el caballo lo nota y es capaz de movilizarlo para expulsarla. Bueno, eso es una cosa que siempre se dice y es real, por lo tanto su grado de sensibilidad es muy alto, pero luego en técnicas de fisioterapia, de electroterapia, las dosis que utilizamos en aparatos de electroterapia para los humanos, debemos de dividirlas en general hasta por 10 para utilizarlas con caballos, para que os fijéis el grado de sensibilidad que tiene el caballo al estímulo, y luego la recepción y la eficiencia y la eficacia que tienen estas técnicas en el caballo es multiplicado por 10. Entonces esto lo hace mucho más fácil. Luego, el cómo lo hacemos, pues lo que te decía, las técnicas de proximidad son prácticamente las mismas. Sí que es verdad que una técnica de palpación por resiliencia tisular, si tú quieres palpar la articulación sacroilíaca desde las tuberosidades sacras del ilion, obviamente la distancia que tienes que recorrer hasta la estructura anatómica a la que quieres llegar por palpación por capas es mucho más grande, pero ahí también lo que hay que hacer es adiestrar la mano. No solo adiestrarla en general, porque sabemos que la terapia manual es evolutiva y depende de la experiencia del terapeuta, sino adaptarla también a la especie, y es verdad que cuanto más lejos estás, más foco tienes que llevar hacia la estructura. Y luego las técnicas con más brazo de palanca, bueno, pues ahí hay que estar mínimamente en forma, y movilizarlo al caballo. Puedes movilizar, yo trabajo mucho con el cuello, trabajo mucho con los miembros, hay cuello en general, mandíbula, nuca, cabeza, cuello, los muevo yo, o le pido al caballo que me ayude, pero es un poco un baile que vamos haciendo los dos y lo voy posicionando. Dorso y grupa, también los muevo yo, pero los mueve él, pero le pido yo que los mueva porque hay ciertos puntos reflejos que yo puedo ir estimulando para que el caballo se vaya posicionando allí donde yo lo quiero para la maniobra que quiero practicar. Muchas veces lo que decimos es que nosotros llevamos el caballo hasta una posición y luego es él que termina manipulándose o termina dándole éxito a las técnicas. Y luego a nivel osteopático puro, a nivel fisioterapéutico tenemos técnicas de masaje, de movilización pasiva, activa, y a nivel osteopático yo practico las mismas técnicas, técnicas por resiliencia tisular, de tipo muscular, de tipo articular facetario, de tipo facial, técnicas mecanistas o estructurales, técnicas craneosacrales, técnicas viscerales. Es similar, en realidad es similar, pero hay que adaptarse. Por eso, y volviendo al origen de la entrevista, muchas veces los fisioterapeutas que deciden trabajar con animales y que llegan desde el amor profundo por la fisioterapia y por la terapia manual, les encantan los perros. Porque el perro lo puedes tumbar, lo puedes llevar más a tu terreno y luego estás mucho más dentro del animal y practicas una fisioterapia que se parece más a la humana y que te permite un grado de precisión. Se parece más. Es más fácil. Yo no diría que el grado de precisión es mayor, porque quiero pensar que yo también practico una fisioterapia muy precisa, pero es diferente. Es diferente. ¿Ahora sabes lo que me está pasando? Que tengo un montón de ganas de verte trabajar, ¿sabes? No te preocupes. Otra curiosidad que tengo, porque has mencionado en un punto esa parte emocional del caballo. El caballo es un animal que yo muchas veces utilizo como metáfora y como paralelismo con algún deportista concreto, ¿no? Que sin tener ni idea, pero yo le digo que lo trato como un caballo, ¿no? Por esa fuerza a veces que tienen algunos y esa potencia Pero hay algo que pasa mucho, tanto en el deporte como en la empresa, que es un factor muy determinante, que es la mentalidad. La mentalidad para afrontar la
la presión, incluso para, bueno, vinculada a la concentración, otras capacidades cognitivas o la mentalidad para fallar, para afrontarnos, para todo esto. El caballo de élite, el caballo en general, pero el caballo de élite tiene mentalidad, o sea, o la mentalidad y si la tiene se puede entrenar o se puede trabajar, o la mentalidad del caballo depende en gran medida de la mentalidad del jinete. No, yo creo que el caballo, no es que yo lo crea, es que es así. El caballo ganador, el caballo apto al deporte de alto nivel, tiene mentalidad de deportista. Y tiene... Aquí podemos hacer un doble análisis. Me ha hecho mucha gracia lo de la fuerza del caballo, la consistencia, la solidez del caballo. Tú sabes que es curioso, pero a mí cuando veo un caballo o cuando pienso en un caballo, el atributo principal que me viene a la cabeza nunca es la fuerza. Yo no los veo como seres ultra rotundos, potentes y quizás porque soy consciente de la fragilidad emocional que tienen y que en su biología es la de la presa y no la del depredador. Siempre los veo y los interpreto y los leo con una cierta fragilidad y de hecho creo que el caballo hoy en día esté en nuestras vidas de la forma en la que está, ya no como animal de trabajo, sino como animal de deporte, creo que habla muy bien de su capacidad de adaptación porque realmente para ellos es un esfuerzo enorme, ya no físico, que esto da igual porque los hemos seleccionado, los hemos ido preparando para que cada caballo sea un superatleta en su disciplina, sino a nivel emocional, mental, comportamental. Creo que les pedimos algo que es para ellos un gran desafío, porque el caballo está seleccionado para el miedo. De hecho, esto es un análisis muy sencillo, pero evolutivamente tenemos que tener en cuenta que los individuos que tenían más miedo eran los que se escapaban antes cuando llegaba el depredador. Y todos aquellos que consiguieron que no se los comiera el depredador se fueron mezclando entre ellos, por lo tanto los más miedosos se mezclaban con los más miedosos. Y el caballo es un animal diseñado para tener miedo y para ser frágil y para dudar y para tomar precauciones ante la vida. Entonces yo, es verdad que no pienso en su elegancia, pienso en la calidad de su locomoción, en la belleza de sus aires, pienso en lo chulo que es que un caballo sea capaz de saltar grandes barras con una precisión técnica increíble, o un caballo de concurso completo, o un caballo de doma clásica moviéndose, y pienso que el conjunto, qué maravilloso, pero nunca tengo esa sensación de superanimal superior, que en la naturaleza es el rey, porque no lo es en realidad. Bueno, esto era un análisis de lo que decíamos al principio. Respecto a sus capacidades o sus calidades mentales, yo creo que sí, que por un lado el caballo es un animal, como decíamos, diseñado para el miedo y diseñado para la duda y necesita que lo pongas en una situación de confort muy alta. Pero por otro lado, tú eres capaz, esto es un análisis general y luego un análisis más específico, es verdad que cuando te relacionas con ellos te das cuenta de que hay individuos mucho más aptos al deporte que otros y muchas veces no tienen necesariamente que ver con que sean más o menos miedosos, más o menos... Hay caballos súper seguros de sí mismos en el día a día que ante la adversidad no se sobrepasan. Hay caballos que parecería que son introvertidos, miedosos, asustadizos, que en el día a día no te parece que son caballos con una cierta fragilidad emocional que ante la adversidad sí se te pasan. Y yo creo que si llevamos todo esto al deporte, lo importante es que nos demos cuenta de si sí o si no, ante la adversidad son capaces de dar un punto más. Que muchas veces no solo es lo que pasa en la pista, sino lo que son capaces de tragarse en el entrenamiento. Y luego ahí ya depende un poco más de disciplinas. Yo creo que el caballo de salto de obstáculos podemos adaptar su entrenamiento, hay ciertas variaciones, hay ciertas variabilidades. Si hoy no saltamos, saltamos mañana, hoy saltamos pequeño, mañana grande, hoy hacemos un laboratorio, mañana un recorrido y lo vamos jugando y hoy nos vamos de paseo y mañana trabajamos en liso y hoy galopo más sentado y mañana galopo más en equilibrio y lo voy moldeando todo. Y lo que me importa es que en la pista este caballo no tenga miedo del esfuerzo, no tenga miedo de ir rápido,
no tenga miedo de saltar grande, caballos que ante la adversidad, en el último campeonato de Europa vimos cosas increíbles de esta pequeña yegua Hello Folly, con un jinete que monta increíble, pero que en aquel momento se pegó una cagada y la yegua saltó, ella lo que tenía que hacer lo hizo. Esta es una súper luchadora. Luego el caballo de doma clásica, por ejemplo, tiene que dar el do de pecho en la pista, pero también tiene que ser un caballo capaz de comerse unos niveles de entrenamiento diario que no todos los caballos lo toleran. Porque el caballo de doma clásica, si no lo preparas, no llegas. Es ahí donde el caballo de salto de obstáculos obviamente lo tienes que preparar, pero puedes fluctuar un poquito en los picos de entrenamiento y en los picos de forma. El caballo de doma clásica, si técnicamente no está. Lo que no sabe hacer, el caballo de doma clásica se tiene que mover muy bien, pero luego es poco autónomo en el desarrollo de los ejercicios. El caballo de salto sí lo es más. El caballo de doma clásica solo hará aquello que tú le pidas y solo lo hará si se lo has enseñado. Y domar a un caballo pide muchos años. Y esto pide un trabajo diario, cotidiano. Entonces, el super caballo de doma clásica se tiene que mover bien. Tiene que ser una estrella en la pista, pero además tiene que ser un deportista en casa y entrenar todos los días. No sé si esto en deporte humano se puede extrapolar. Yo supongo que hay tíos que son unos fueras de serie en el campo y que, pues por lo que sea, tienen que entrenar menos en casa y comen mal y duermen mal y no entrenan y luego van al campo y juegan súper bien. Y hay otros que son hijos del rigor y tienen que... Y si no entrenan en casa y no comen bien y no duermen y no se van a la cámara hiperpárica y no toman la suple y no tal, en la pista no funciona. 100%. Y con caballos es lo mismo. Cada vez menos en humanos, porque hoy en día el más tonto y la más tonta hace relojes y tiene una carcasa de la hostia y hay muchos más recursos para prepararte y cada vez hay que ir más al detalle para poder marcar la diferencia. Pero, hostia, me ha flipado esta parte. En caballos, perdón, en caballos también, y esto es una cosa que antes el fenómeno del outsider existía, o sea, el caballo sin origen, sin genética, que resultaba ser genial en su deporte, pasaba. Hoy en día la genética de calidad está a la orden del día, hay caballos con una genética de lujo en pruebas pequeñas, intermedias, grandes y muy grandes, y es verdad que cada vez pasa menos, y no puedes llegar a un concurso sin estar preparado, porque todo el mundo llega preparado y todo el mundo llega con un super veterinario, un super fisio, caballos bien herrados, caballos bien entrenados, y ahí tienes que llegar. Sí, eso es verdad. Si lo he entendido bien, llevándome este símil y esta transferencia a los deportistas, por lo que tú has dicho, entonces el caballo viene de ser un ser frágil, que huye del miedo y que vosotros, a través del trabajo diario, la constancia, sacrificio, ¿le hacéis pensar en grande? Pues yo no iría, o sea, creo que es un análisis un poquito generalista. ¿Qué pasa? El caballo sí es un animal fuerte, resistente, robusto y capaz. Pero yo creo que en la base, en el origen, el animal fuerte, resistente, robusto y capaz era un animal pequeño que vivía en estepas secas en Mongolia y que era fuerte, robusto y capaz porque sobrevivía en invierno a menos 50 y porque tenía que recorrer 60 kilómetros al día para ir de un punto de agua a otro. Y luego, además, su supervivencia dependía de que se escapara de la manada de lobos que lo estaba persiguiendo durante 20 kilómetros al galope y sobreviviera, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que si hoy cogemos un animal estepario de Mongolia o de Kirguistán y lo llevamos a una pista de doma clásica, es como si fuera un chihuahua y un lobo, no tiene nada que ver. Entonces es verdad que ahí yo más que, o sea, sí, obviamente que hay jinetes que por el entrenamiento que les dan y por la calidad técnica hípica que practican hacen que su caballo se trascienda. Obviamente que esto pasa. Pero yo creo que hay una cosa previa y es la selección genética. Y en realidad lo que hemos hecho es ir seleccionando caballos cada vez más aptos para el deporte. Y no solo físicamente, sino también mentalmente. Esto es una obviedad. Luego ahí entramos en un debate de que los caballos, como los hemos hecho evolucionar físicamente, también los hemos hecho
a veces, en algunos casos, más complejos técnicamente, porque les hemos dado mucha más energía, mucho más gas, y este gas hay que ser capaces de controlarlo. Al final hemos ido haciendo superatletas. Es como, ¿no? Es decir, no sé, me lo invento. Si antes las carreras de coches se hacían con un Twingo y ahora sabemos que hay que hacerlas con un Ferrari, a veces casi todo el mundo era capaz de pilotar un Twingo, más o menos bien, pero no todo el mundo es capaz de pilotar un Ferrari. Con caballos ha pasado un poco lo mismo, es decir, hemos ido haciendo caballos cada vez con más calidad. Ha habido un trabajo para que, además de físicamente, sean mentalmente capaces de hacerlo y la montabilidad sea buena, pero no siempre. La realidad es que no siempre. Y que a veces los caballos tienen tanta clase que son difíciles de montar. Pero entonces yo te diría que la conclusión es, sí, el caballo es un individuo, hostia, es un superanimal en el cual el miedo ha sido clave en su supervivencia, pero ha sido un superanimal porque las calidades que tenía le servían para sobrevivir en el medio natural. Luego las hemos aprovechado para que tiraran carros en minas y labraran campos. Luego, además, los hemos llevado a la guerra. Luego de la guerra empiezan a aparecer los deportes hípicos, porque entre guerra y guerra había que hacer algo con estos caballos y hacían carruseles, demostraciones y entrenamientos específicos, y poco a poco llega el deporte que conocemos hoy en día. La evolución es muy grande y en esta evolución también hay selección genética. Entonces, los caballos que tenemos hoy en día rinden en pista porque genéticamente los hemos preparado, y luego, y ahí sí que estoy de acuerdo contigo, hay super caballos y super jinetes. Hostia, es que hay gente que monta muy bien y cada vez mejor. Entonces, yo creo que ahí, y una vez más, entramos en un terreno que es el terreno que a mí me flipa, es que la calidad técnica del jinete hace trascender al caballo, y la buena equitación hace caballos mejores, más sanos y que rinden muchísimo más. Pero ahí sí que quizás es diferente al deporte humano, porque claro, yo te estoy diciendo que el caballo rinde más porque hay un tío encima que lo monta mejor. Esto en humanos no existe, pero bueno, sí. no existe, o sí, porque cuando dices hay super caballos y hay super jinetes, yo pienso hay super deportistas y hay super entrenadores, ¿no? Entonces, en el fondo sí que creo que tiene bastante paralelismo. Me ha gustado porque yo me he ido así un poco al extremo, pero también buscando que tú contextualizaras, y me ha encantado esta contextualización que has hecho y cómo has encajado. Me ha parecido súper top. Y ahora, por terminar, te quería hacer una pregunta que creo que redondea bastante todo lo que ha ido saliendo, que es sobre un concepto que yo creo que tú también le das bastante importancia, pero ahora lo explicas tú mejor que yo, que es el concepto de rendimiento sostenible, que es casi una de las patas fundamentales de mi trabajo, porque en el deporte profesional tú necesitas rendir, pero luego necesitas sostener ese rendimiento en el tiempo, porque si no sirve para nada, ¿no? Entonces ese rendimiento también lleva una parte de bienestar. Y en las empresas lo mismo, ¿no? Una empresa que rinde mucho, pero la gente no está a gusto, no tiene bienestar y hay mucha rotación, eso no va a funcionar. Pero una empresa que se piensa que por poner un tobogán y una mesa de ping-pong, si no es competitiva, tampoco van a ningún sitio, ¿no? Entonces, este concepto de rendimiento sostenible que busca dos ideas que parecen contrapuestas, pero yo creo que deben ir de la mano para poder llegar al máximo nivel, que es rendir y ser competitivo, pero a la vez tener un bienestar, que eso lo puede hacer sostenible en el tiempo. ¿Cómo lo aplicas tú en tu trabajo o cómo lo ves en el mundo del caballo? Y creo que puede ser una buena forma de cerrar todo esto que hemos estado comentando. La pregunta es muy chula porque te voy a contestar casi lo contrario a la anterior. Aquí sí que la gestión es más importante que la genética. Es decir, me puedo equivocar porque puede haber excepciones y obviamente hay líneas genéticas en cada una de las disciplinas. Hay unos sementales, unas yeguas, hay la genealogía, la genética hípica es una ida de olla, pero hay líneas genéticas más longevas que otras, hípicamente hablando, no en esperanza de vida, sino en esperanza deportiva. Y esto es un parámetro que existe, pero que a veces es muy relativo, porque puedes tener una línea genética súper longeva y que haya una lesión en medio y que uno de los individuos no funcione. O sea, es menos importante. Pero lo que sí es importante es la gestión de carrera, no solo de entrenamiento, sino de condiciones de higiene de vida del caballo que lo hacen más o menos, las carreras más o menos largas. Y esto es súper chulo porque ahí sí que vemos que hay jinetes, por ejemplo, jinetes concretos que hacen que sus caballos duren más tiempo.
versus otros que... Entonces, hoy en día vivimos tiempos un poco complicados porque los caballos cada vez... Antes las temporadas estaban muy marcadas. Antes los caballos, sobre todo los caballos de concurso completo, por ejemplo, en invierno no competían porque es una disciplina de aire de exterior, sobre todo practicada en países anglosajones, pero del norte, Inglaterra, Irlanda, Francia. Los caballos no competían, entonces había parones de temporada que les permitían respirar, regenerar. En salto quizás un poquito menos, porque es verdad que las competiciones indoor hace tiempo que existen, pero también había un poquito menos. Hoy en día los caballos, cogen muchísimo más aviones que tú y que yo, y los caballos de alto nivel están hoy en Doha, mañana en Europa, al fin de semana que viene en Estados Unidos y al otro están en Shanghái. Y hay jinetes que compiten 50 semanas al año y caballos que casi no es tanto, pero casi están ahí. Entonces es muy difícil que un caballo que compite tanto, que coge tantos aviones, que vive con tanto estrés, además tenga una carrera larga. Pero es verdad que hay jinetes que lo consiguen. Luego hay muchos parámetros, tanto de gestión de cuadra deportiva, porque el jinete que compite mucho y tiene caballos que le duran mucho es porque tiene muchos caballos y la rotación es muy alta. Pero luego esto es relativo, porque el caballo bueno tiene que estar ahí y se come los grandes campeonatos. Pero luego hay jinetes que son conocidos por su habilidad para preparar la gran competición de la temporada. Esto en deporte humano también debe pasar. Hay tíos que corren cada fin de semana y más o menos están ahí. Y hay tíos que corren un poquito menos, lo justo para entrar en el ranking, lo justo para pillar la clasificación. Luego hacen un parón, se entrenan en casa, comen bien, entrenan al pico de forma y llegan a la Olimpiada, que es cada 4 años, y la Olimpiada la ganan. Y esto con caballos pasa. Hay grandes especialistas de los campeonatos que saben detectar el pico de forma, que saben dar pausa cuando tienen que dar pausa y que saben planificar el entrenamiento para tener caballos que duran mucho tiempo y además que llegan al momento concreto cuando tienen que llegar. Hay disciplinas, y esto es guay, hay disciplinas donde los caballos son más longevos. Por ejemplo, en concurso completo de 5 estrellas, el nivel 5 estrellas es el máximo nivel, los caballos son muy longevos. Tú tienes en badminton, en Bargley, en Po, en Blumullen, tienes caballos de 15, 16, 17, 18 años, algún caballo de 20 años. Esto para el salto de obstáculos o para la doma clásica es bastante. Pero ¿qué pasa? Que es extremadamente duro, pero corren un concurso al año. El resto del año se van preparando. Y luego la higiene de vida es muy importante. La lógica nos dice, habrá excepciones, que los caballos tienen que pasar. Y no quiero entrar en el debate de la renaturalización del caballo doméstico, porque estamos hablando de caballos deportivos de muy alto nivel. Pero un máximo de tiempo al aire libre, es decir, un máximo de movimiento perpetuo, adaptar tanto la calidad como la cantidad de la comida, es decir, el número de tomas por día, variar los entrenamientos, y el caballo de concurso completo tiene un entrenamiento muy variado. Y esto me hace gracia porque cuando tú ves un triatleta de distancia olímpica, son todo tíos jóvenes. Cuando tú ves un triatleta de ultra triatlones, de Ironmans, muchas veces son tíos o que habían practicado otro deporte antes, o eran nadadores, o eran corredores, o eran ciclistas, que al final de su carrera se han puesto a hacer ultra triatlones, Ironmans, que por lo tanto, si es el final de su carrera, y muchas veces pasan de los 40, y hostia, los tíos están ahí. Y en caballos pasa un poquito lo mismo. En concurso completo de muy alto nivel hay caballos de una edad bastante avanzada, porque el entrenamiento es muy variado, porque es constante, pero es muy variado, porque no te puedes hacer 4 Ironmans al año. Entonces, como Ironmans gordos, te haces 2 al año y luego nadas mucho, corres mucho, pasas mucho tiempo en la bici. Sabemos que correr es súper lesivo, pero que en la bici tiene menos impacto y le puedes meter más horas, que en el agua ya ni te digo porque hay 0 impacto y entonces puedes nadar 8 horas si quieres. Como todo se adapta y comen bien, duran mucho más tiempo. Y en concurso completo pasa lo mismo. Entonces, te diría, en conclusión, en salto y en doma, la longevidad de los caballos depende de cómo los jinetes gestionen tanto el entrenamiento como el número de acontecimientos deportivos
mes, por año y por carrera total, y luego la higiene de vida. Alimentación, condiciones de vida, contacto con otros caballos, pasar tiempo al aire libre. Esto es muy, muy importante. Y luego otras cosas, ¿no? La calidad del herraje, la calidad de que el nutricionista intervenga correctamente, que el etólogo, si tienen etólogos, haga su trabajo, que el fisio trabaje bien. Pero sí, esa sería mi respuesta multirespuesta. No, me gusta. Me ha parecido una fantasía esta charla. Creo que se ha conseguido el objetivo este de que gente de tu sector que te pueda escuchar, pueda haber escuchado un referente y conozca un poco más tu estilo, tu metodología y tu forma de trabajar, pero también mucha gente que no esté nada vinculado con esto haya entrado en un nuevo mundo y creo que puede haber cogido ideas que pueda aplicar a su día a día, que al final también es un poco la idea de este podcast. O sea que, por mi parte... A mí me hacía mucha ilusión, ¿eh? Me hacía mucha ilusión tanto darle a entender, o sea, en hacer que la gente que no es de este mundo descubra un poco mi forma de trabajar, y hablar de caballos en general siempre me apasiona, pero también me hacía ilusión que me sacaras un poco, o sea, al final ya he trabajado, ya he hablado en algún podcast, pero algo generalista, que no es generalista 100%, pero que no es de caballos, eso de... Sí, pero no una charla súper técnica enfocada. Sí, no, me parece chulo este enfoque y nada, solo quería agradecerte la charla. Yo siempre en este podcast dejo que el invitado se despida como quiera, o sea que tú cierras esto. Bueno, no, una vez más, yo agradecerte la oportunidad de poder haber hablado con un público que no es un público estrictamente hípico, porque esto también me saca un poco de mi zona de confort. Y en realidad creo que hemos abordado un poco todos los temas. Creo que hay una parte que no hemos tocado mucho, pero que en realidad no era importante hoy, pero sí que es el desarrollo personal. Y creo que en tu podcast, de una o de otra forma, se habla muchas veces de cómo el desarrollo personal no solo mejora la calidad del trabajo que practicamos, sino que, o sea, no solo mejora nuestro bienestar emocional o la forma como vemos el mundo y cómo entendemos la vida, sino que mejora mucho la calidad de nuestro trabajo. Y yo sí que es verdad que de la misma forma que he dicho que para mi trabajo era muy importante, que para ser fisio de caballos era muy importante tener un abordaje hípico bastante global y tener una curiosidad hípica muy transversal, también creo que hay otras dos cosas que han mejorado mucho mi trabajo. Uno es un trabajo importante sobre mí mismo, y esto sí que creo que en todo lo que es terapéutico, ya sea terapia más emocional, psicológica, como física, es importante que trabajemos sobre nosotros mismos. Y luego yo creo, y esto muchas veces no sé si es algo que hubiera cambiado o no, pero yo he sido paciente y ser paciente de fisioterapia te hace mejor fisioterapeuta. Esto lo tengo clarísimo. De la misma forma que haber sido deportista te hace mejor para ayudar a otros deportistas y haber sido jinete te hace mejor para ayudar a otros jinetes. Pero el desarrollo personal creo que es clave. Ponerte en las manos de alguien que practique un trabajo similar al tuyo es importante, y luego la curiosidad transversal por todo lo que rodea aquello a lo que nos dediquemos. Creo que es súper importante, y ahí sí que podemos hacer un salto a los deportes otros, pero abrir el espectro creo que es clave. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya entretenido, te haya generado curiosidad, hayas construido esos puentes con el mundo del caballo, todo lo que explicaba Patricio y tu realidad. Ya sabes que para estar al día de todo y seguir todo lo que hacemos, tienes que apuntarte en la newsletter, que es gratis, que tienes el enlace en la descripción, y ahí siempre te enterarás antes que nadie de todo lo que hacemos, episodios, invitados, cuándo salen, y los recibirás tú primero. Así que por ahí sigue todo. Y nos vemos en el siguiente.